Buenas tardes, en el siguiente video hablaré del receptor asincrónico y sincrónico universal. En la primera diapositiva hablaré del EUSAR, transmisor, receptor universal asincrónico, sincrónico, mejorado. Es conocido por ser el periférico de comunicación en serie, de entrada y salida. De igual forma también es conocido como la interfaz de comunicación serie, es decir, contiene todas las generadores de señales de reloj, registros de desplazamiento y buffer de datos, los cuales son necesarios para realizar transmisión de datos serie de entrada y salida independientemente de la ejecución de programas de dispositivo. También establece la conexión asincrónica. Ejemplo de ello sería el caso de que sea difícil o imposible proporcionar canales especiales para transmisión y recepción de datos y señales de reloj. Entre ellos tendríamos como distancia de infrarrojo y radios. En la segunda diapositiva tenemos el EUSAR integrado en el PID, que posee las siguientes características: transmisión y recepción asincrónica de modo full duplex. Características de anchura de 8 a 9 bits programables. Detección y dirección de modo de 9 bits. Detención errores por saturación del buffer de entrada. Comunicación Hall duplex en modo sincrónico. En la tercera diapositiva hablaremos del EUSAR en modo sincrónico. El EUSAR, como anteriormente lo mencionamos, es el encargado de transmitir y recibir los datos utilizando la codificación de no retorno a cero. Como se puede observar en la imagen, no se utiliza una señal de reloj y los datos se transmiten de forma muy simple, es decir, que cada dato se transmite de la siguiente manera. Como podemos ver en la imagen, en el estado inactivo, la línea de datos pertenece en el estado alto. Aquí este es el estado inactivo. En el bit de arranque, cada transmisión de datos comienza en un bit de arranque start, el cual siempre será 0. Cada dato tiene un ancho de 8 a 9 bits, teniendo en cuenta que primero se transmite de bit a bit menos significativo. Cada transmisión de datos termina con un bit de parada. Esto se llama bit stop bit, la cual siempre será 1. En el EUSAR en modo de transmisión asincrónico, para lograr habilitar la transmisión de datos por medio del módulo STAR, es necesario configurarlo para que funcione como transmisor. En otras palabras, es necesario definir el estado de los siguientes bits. Como podemos ver en la imagen que les presento, tenemos el TXN, se conoce como el bit de habilitación de transmisión. Tiene que estar en 1, así el transmisor EUSAR se habilita al poner 1 en bit de habilitación de transmisión de requisitos TXStat. En el 2 tenemos el SINC, bit de selección de modo EUSAR. Tiene que estar en 0, así el EUSAR se configura a funcionar por modo de asincrónico. Al poner en 0, el bit se selecciona de modo EUSAR del registro TXStat. El SPEN, el bit, es un bit de habilitación de puertos en serie. Tiene que estar en 1, así al poner a 1 el bit SPN, el registro de RCSTA, el EUSART está habilitado y el pin TXCK se configurará automáticamente como salida. En caso tal de que
el bit se utiliza simultáneamente para alguna función analógica, se debe deshabilitar al poner 0 al bit correspondiente del registro ANSL. En la siguiente diapositiva le voy a hablar en modo de receptor asincrónico. Para habilitar el receptor es necesario configurar los siguientes bits. El CREN, bits de habilitación de recepción continua. El receptor EUSER se habilita al poner un bit de habilitación de la recepción continua. El CRN del registro CCSTA. En el siguiente tenemos el SINC, bit de selección de modo EUSAR. El EUSAR se configura a funcionar en modo asincrónico al poner en 0 el bit CINC del registro TXSTA. Por siguiente tenemos el SPEN, bit de habilitación de puerto serie. Al poner en 1 el bit, el SPEN, el registro RCSTA, el EUSA está habilitado y el pin RXIDT se configura automáticamente como salida y el bit se utiliza simultáneamente para alguna función analógica. Se debe deshabilitar al poner en 0 el bit correspondientemente del registro ANSE. Después de que se haya terminado el primer paso necesario y se haya detectado el bit de arranque STAR, al dato se transmite el registro de desplazamiento RSR por el pin RX. Al haber recibido el bit DC parada stop, ocurre lo siguiente. Primero, el dato que se transmite automáticamente al registro RCREO si está vacío. En el bit de bandera RCIF se pone en 1 y ocurre una interrupción si está habilitada por el bit RCIE. El registro PIE1, similar al transmisor, el bit de bandera se pone a 0 solo por software, o sea, al leer los registros RCRG, teniendo en cuenta que esto es doble registro de tipo FIFO. Primero en salir, lo cual permite el almacenamiento de dos caracteres simultáneamente. Tercero, si el registro RCREG está ocupado, es decir, que contiene 2 bytes y el registro de desplazamiento detecta de nuevo el bit de parada, stop. El bit de sobreescritura de OERR se pondrá a 1. En tal caso que pierde un dato nuevo que viene y el bit OERR debe ponerse a 0 por el software. Al poner a 0. 4. Si el bit de parada está en 0, el bit FERR de registro RCSTA estará en 1, lo que indica que el error es en dirección. Y 5. Para habilitar la recepción de un dato de 9 bits es necesario poner en 1 bits RX9 del registro RCSTA. La siguiente figura muestra cómo conectar de manera habitual un microcontrolador 10-bit 16F877 que utiliza modo EUSAR. El circuito RS232 se utiliza como un convertidor
de nivel de voltaje. Esta fue la presentación del día de hoy. Nos veremos en otra ocasión. Feliz tarde.